hayan tenido un buen descanso en estas vacaciones. El día de hoy corresponde la sesión a el orden de género en la universidad y la política institucional para la igualdad de género en la UNAM. Para dar la sesión nos acompaña el licenciado Rubén Hernández Duarte. Él es director de Inclusión y Prácticas Comunitarias en la Coordinación para la Igualdad de Género, y modera la maestra Lucy Bourgault. Ella es directora de Planeación y Vinculación también en la coordinación. Entonces, pues les damos la más cordial bienvenida y adelante, Lucy. Muchísimas gracias, Sandra. Pues muy buenos días a todos, a todas y a todos. Les doy también yo la más cordial bienvenida a esta sexta sesión del orden de género en la universidad y la política institucional para la igualdad de género en la UNAM. Y hoy vamos a escuchar al licenciado Rubén Hernández, que nos va a presentar justo el orden de género en la universidad. Luego yo les daré una breve presentación sobre la dirección que encabezo y después habrá una sesión de preguntas y respuestas para cerrar con la maestra Sandra Barranco con la guía de elaboración de diagnósticos. Entonces, sin más preámbulo, voy a presentar, Rubén está aquí, ¿verdad? Voy a presentar al licenciado Rubén Hernández. El licenciado Rubén Hernández Duarte estudió en la licenciatura en Ciencias de la Comunicación y la maestría en Estudios Políticos y Sociales en la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha colaborado en proyectos de investigación en la UNAM y en el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, el CIESAT. Su trabajo académico se interesa por la vulnerabilidad de los individuos a la luz de las violencias y del cuidado de la salud desde los enfoques de género y juventudes. Estuvo a cargo de la Secretaría de Igualdad de Género en el Centro de Investigaciones y Estudios de Género del 2017 al 2020. Es docente de asignatura desde el 2015 y actualmente es responsable de la Dirección de Inclusión y Prácticas Comunitarias de la Coordinación para la Igualdad de Género. Sus líneas de investigación son riesgo, salud sexual, violencia de género y juventudes. Y Rubén, te doy la palabra. Muchas gracias, Lucy. También muchas gracias a Sandra Barranco. Es un gusto estar aquí con ustedes. Veo, de hecho, a gente querida y conocida. Por ejemplo, veo ahí a los colegas de la DEGACO y a muchas personas con las que hemos creado sinergias importantes. Así que les saludo con mucho gusto. También saludo a las personas con las que no hemos coincidido en otros espacios y pues les digo que me da mucho gusto estar aquí con ustedes para facilitar esta sesión que se llama El orden de género en las instituciones de educación superior en las universidades, ¿no? Me voy a permitir compartirles la pantalla para hacerles la proyección de mi presentación. Por ahí se puede ver, ¿verdad? Sí. Sí, perfecto. Perfecto. Muchas gracias. Entonces, bueno, la idea de esta sesión es que comencemos a tener una aproximación integral a las desigualdades de género que operan en las instituciones de educación superior, entendiendo que nuestra universidad, la UNAM, es una institución de educación superior que se inscribe en un contexto más amplio, que es el nacional e incluso el internacional, ¿no? Hasta hace poco tiempo, digamos relativamente, las universidades se habían considerado como espacios de producción de conocimiento muy sensibilizados en relación con las desigualdades, al menos en el campo de las ciencias sociales y las humanidades, que tenían una mirada que yo he llamado exógena de las desigualdades de género. Es decir, las universidades han pensado desde hace mucho tiempo, las universidades han pensado las desigualdades sociales que operan a nivel de los municipios, de los estados, de los países, de los continentes, del mundo entero, ¿no? Pero no siempre, de hecho hace poquito tiempo, si consideramos la historia de las universidades, han pensado sistemáticamente en las desigualdades de género interiores que se reproducen
en ellas y han creado pues estructuras o mecanismos específicos para atajar estas desigualdades en su interior, conocerlas, intervenirlas, ¿no? Una aproximación que tenemos en nuestro país es un proyecto importante en el que colaboramos con la maestra Lucy Burgó, que es el Observatorio Nacional para la Igualdad de Género en las Instituciones de Educación Superior, que se creó en 2017 en México y que emitió sus primeros resultados en 2018. Es un proyecto colaborativo de la UNAM a través de la CIU y del CIEG, el Instituto Nacional de las Mujeres, la CONABIM, la CNDH, la ANUYES y la RENIES Igualdad, que es la Red Nacional de Instituciones de Educación Superior para la Igualdad de Género, que forma parte de la ANUYES, ¿no? Y bueno, entre estas estructuras, desde 2018, hicimos una primera aproximación para saber cómo han avanzado las instituciones de educación superior en materia de igualdad de género, ¿no? O de reducción de las desigualdades de género, como lo queramos decir. Y bueno, esta primera medición, que es uno de los primeros esfuerzos que se hacen en México, digamos, no nos sorprendió porque sabemos que la desigualdad es un problema grave de las instituciones de educación superior, pero sí nos dio datos muy relevantes para empezar a cuantificar o poder objetivar, ¿no? el problema, ¿no? En una escala del 0 al 5, en este momento sabemos que la medición más reciente de los avances en igualdad de género en las instituciones de educación superior es de 1.5. 1.5 en esta escala del 0 al 5. Es decir, que si lo tomamos en un parámetro numérico, no hemos llegado ni a la mitad de la expectativa que tendríamos que cumplieran las instituciones de educación superior a nivel de nuestro país, ¿no? Cuando hablamos de instituciones de educación superior, estamos hablando de las universidades más grandes que hay en nuestro país, incluyendo nuestra universidad, pero también incluyendo cualquier otra que se puedan imaginar. La mayoría están contempladas en este observatorio, y también centros e instituciones de investigación de alto nivel académico que no son grandes en el sentido de su población, pero que sí son importantes en el sentido de la relevancia del conocimiento que producen, ¿no? Y estas instituciones de educación superior, pues en conjunto, no han avanzado lo que esperaríamos que avancen. Ahora, cuando tomamos en cuenta qué está midiendo este 1.5, qué nos está diciendo este 1.5, es muy importante que sepamos que lo que está midiendo el observatorio es qué tanto, desde un punto de vista integral, las instituciones han creado mecanismos, instrumentos y formas de institucionalizar la perspectiva de género para que permee en todos sus procesos y en todas sus funciones. ¿Y cuáles son esos procesos y esas funciones? Pues las que estamos midiendo en esta primera aproximación del observatorio, que por cierto está en proceso de actualización y muy pronto vamos a tener más datos, son los siguientes, ¿no? Estamos tomando en cuenta que las universidades tengan legislación y normatividad con perspectiva de género, que tengan un enfoque de corresponsabilidad de los cuidados, que tengan estadísticas desagregadas por sexo y con perspectiva de género, que tengan estrategias de lenguaje incluyente y no sexista o inclusivo, como se quiera, que tengan mecanismos de sensibilización con perspectiva de género para su comunidad, que realicen estudios e investigaciones especializadas con perspectiva de género, que tengan mecanismos para la erradicación y la prevención de la violencia por razones de género y la atención también, y que tengan estrategias y una orientación a equilibrar a su comunidad desde una perspectiva de igualdad de oportunidades a toda su gente, ¿no? Entonces, a veces cuando pensamos a la igualdad de género en las instituciones de educación superior, un poco por el contexto actual en el que sabemos que la violencia es una de las principales problemáticas y también una de las demandas importantes de las comunidades, tendemos a obviar la complejidad que tiene la igualdad de género. La igualdad de género no se logra con medidas unidimensionales ni simples, puesto que Entonces, teniendo este marco de cómo identificamos las desigualdades de género en el campo de la educación superior a nivel nacional, podemos tener una reflexión relacional respecto a qué pasa en nuestra universidad, ¿no? Nuestra universidad está inscrita en este contexto y cuando vemos
cómo se mueven los datos de la universidad comparándolos con el contexto nacional, vamos a ver lo siguiente. No sé ustedes qué hayan notado, pero pueden ver de forma muy rápida que en relación con el promedio nacional, nuestra universidad va arriba del indicador promedio, ¿no? Nuestra universidad en 2018 obtuvo una puntuación de 2.4 en escala del 0 al 5, pero aunque supera el promedio nacional, tampoco ha alcanzado ni siquiera la mitad del camino que esperamos que sería deseable que haya recorrido la universidad, ¿no? Y de hecho, decirles, no es una acusación hacia la universidad, porque incluso con este porcentaje, la universidad está entre las tres más, entre las tres que llevan un mayor avance en materia de institucionalización de la perspectiva de género. Y van a ver que también hay algunas modificaciones respecto a la medición de cada uno de los ejes de desigualdad de género que se miden, y que uno de los más notables, donde ha habido poco avance a nivel nacional, pero en la UNAM también ha habido un avance muy bajo, es en el eje de corresponsabilidad de los cuidados, ¿no? Que tiene que ver con las medidas institucionales que diseña la universidad para ser corresponsable de las necesidades de cuidados que tiene su comunidad, tanto porque son personas que requieren cuidados, como porque son personas que realizan cuidados de otras personas a nivel, en el espacio doméstico, ¿no? Que pueden ser personas dependientes por parentalidad o por cualquier otro de los motivos. Y otra información que es importante que ustedes conozcan y que les quisiera compartir, tiene que ver con estos datos que tienen que ver con transversalización e institucionalización de la perspectiva de género. Cuando hablamos de transversalización e institucionalización de la perspectiva de género, nos estamos refiriendo a dos mecanismos importantes para hacer que la perspectiva de género se vuelva una realidad en los espacios institucionales, ¿no? Dicho en términos simples, ahora voy a dar un poco más de datos, la institucionalización tiene que ver con los procesos de incorporación de la perspectiva de género a nivel amplio y general en los espacios institucionales, y muchas veces en nuestra universidad ha tenido que ver con la normatividad central o con las políticas centrales, ¿no? Y cuando hablamos de transversalización, nos referimos a cómo ese proceso permea en todas las estructuras, en todos los procesos y en todas las comunidades, en este caso universitarias, ¿no? Si yo les preguntara ustedes qué piensan que es más difícil, la institucionalización o la transversalización, no sé ustedes qué pensarían, pero al menos en la historia de nuestra universidad ha sido mucho más complejo lograr la transversalización que la institucionalización, porque solamente hay que recordar que nuestra universidad tiene pues más de 300,000 personas en la matrícula estudiantil, más de 30,000 en la población administrativa y también más de 30,000 en la población académica, ¿no? Entonces somos una universidad muy grande, además con presencia territorial en buena parte del país e incluso con sedes en el extranjero. Tenemos prácticamente entidades académicas de todas las áreas de conocimiento, más de 100 entidades académicas, más de 60 dependencias administrativas. Y cuando hablamos de toda esa complejidad, es a lo que nos referimos cuando hablamos de transversalización de la perspectiva de género. A todos esos espacios, a todas esas comunidades, a todos esos procesos, tomando en cuenta todos estos ejes, tendría que llegar la igualdad de género para hablar de un avance integral en materia de igualdad de género en nuestra universidad, ¿no? Hay otro dato que es importante que tengamos en cuenta y que muchas veces hace ruido a la hora de hablar de igualdad de género en las instituciones de educación superior. Yo he escuchado en algunos espacios y también he visto referido en algunos estudios que se habla de un alcance de la igualdad de género cuando hay un equilibrio en la composición por sexo de las comunidades universitarias. En el caso de la UNAM, como ustedes pueden ver en mediciones recientes, hemos notado pues un avance histórico muy importante que equilibra la relación por sexo, tanto en la composición de la comunidad estudiantil, en la del personal académico y en la del personal administrativo. De hecho, si ustedes ven, prácticamente podríamos decir que el personal administrativo tiene una composición general equilibrada, simétrica, paritaria, si se quiere, aunque no estamos hablando aquí de toma de decisión.
y que a la comunidad que más trabajo le ha costado equilibrarse, al menos hasta el momento, ha sido la del personal académico, ¿no? Donde tenemos 44% de mujeres en una relación de 55.2% de hombres. Estos son los datos generales, ¿no? Y por supuesto que muestran avances. Sin embargo, tenemos que matizar esta información. Porque si tomamos en cuenta el mismo periodo, 2019-2020, vamos a ver que en el caso de la población estudiantil, que estábamos viendo que tenía una relación incluso de 1.3% más arriba del 50% en el caso de las mujeres, vamos a ver que esta composición general que parece equilibrada a la hora de ver, de analizar en detalle estos datos, se descompone. Por ejemplo, en la carrera de Ingeniería Mecánica Eléctrica sabemos que estudian 90.9% de hombres y 9.1% de mujeres. Aquí el equilibrio no existe. Hay una relación de 9-1 en esta carrera, una participación muy baja por parte de las mujeres, incluso inferior a promedios internacionales que hay en algunas mediciones sobre mujeres en la ciencia, tecnología, ingeniería y las matemáticas, ¿no? Y tenemos el contracaso, ¿no? En la carrera de nutriología, en la matrícula, estudian 84.6% de mujeres y 15.4% de hombres. Y aquí, pues la pregunta sería, si no consideramos que hay mandatos de género y relaciones de género que están intermediando la participación de las personas en la elección de carrera y en la composición de las áreas de conocimiento de nuestra universidad, ¿no? Entonces, ahí podemos problematizar estos datos generales que no tienen, digamos, ese mismo comportamiento a nivel de situaciones concretas como las carreras. Y luego, cuando hablamos de la población académica, que de entrada ya es la que tiene, digamos, un avance más lento en el equilibrio de sus comunidades por sexo, vamos a ver que también hay problemas muy importantes de segregación por sexo. En el caso del nombramiento de investigación o de investigador o investigadora, vamos a notar que si bien teníamos acá 55.2% de hombres, en este nombramiento, que es de los más prestigiosos y también remunerados de la universidad, hay un 62%, 62.7% de hombres, o sea, sube la proporción de hombres y baja la proporción de mujeres, 37.3%. Y en el caso del nombramiento de técnicas y técnicos académicos, vemos que la relación es lo opuesto, es decir, donde había pocas mujeres o menos mujeres, hay más mujeres acá, ¿no? Hay 50, tampoco es que doblen a los hombres, ¿no? Es un porcentaje muy modesto de superioridad. 51.6% de mujeres y 48.4% de hombres. Y si ustedes ven, van a empezar a identificar que las desigualdades en la composición por sexo de la comunidad universitaria está fuertemente asociada con la ocupación de puestos de mayor poder, de espacios de mayor protagonismo y también asociados a ciertos espacios tradicionalmente conformados, pensados y reproducidos desde ciertas lógicas de género que tienen que ver con los mandatos de la masculinidad y de la feminidad, ¿no? Que ustedes ya lo han visto en sesiones pasadas, ¿no? Por eso nos hacemos la pregunta, ¿el equilibrio de la matrícula o de la composición del personal académico o administrativo por sexo es suficiente? La respuesta es no. La igualdad a nivel de los números no es suficiente porque en este momento la apuesta que tenemos es empezar a construir procesos de igualdad sustantiva, es decir, donde más allá de cómo están compuestas las comunidades y de que también la igualdad de género esté establecida a nivel formal en nuestra normatividad, requerimos que esa igualdad se vuelva una realidad. De nada sirve que haya mujeres en la universidad, que haya diversidades en la universidad, si la vivencia universitaria no es igualitaria y si la igualdad de oportunidades no es una realidad. Por eso nace el concepto que yo ya les adelantaba de transversalidad o transversalización de la perspectiva de género. ¿Qué es la transversalización de la perspectiva de género? Pues es un mecanismo internacional asociado con la Agenda de Derechos Humanos de las Mujeres y posteriormente también de las diversidades sexogenéricas, que busca la eliminación no se van a eliminar de forma natural ni a través de una tendencia
independiente, sino que se requiere que esa desigualdad, que esa eliminación de las desigualdades se produzca. Tenemos que crear las condiciones para erradicar las desigualdades y las tenemos que hacer de forma consciente y decidida. Y también tiene que ver con esto que yo les adelantaba. La igualdad formal consagrada en los textos normativos no es suficiente. No basta con que pongamos en el estatuto de nuestra universidad que hay igualdad de género, sino que se requiere que ocurra algo muy importante, y es que haya un efecto útil de la normatividad. Es decir, que eso se traduzca en prácticas y en relaciones, ¿no? Y también lo último es que, como yo ya les decía, si la desigualdad de género está en tantos ámbitos de nuestra vida, ya vimos los diferentes ejes, ¿no? Y es un fenómeno estructural que atraviesa las relaciones humanas. En el caso de la universidad, así es también. Entonces, las políticas de igualdad de género también tienen que serlo. Las políticas de igualdad de género tienen que ser transversales en virtud de que las desigualdades de género ya son transversales y son estructurales, ¿no? ¿Qué hemos hecho en la UNAM? Por supuesto que ha habido muchos avances en la universidad. Todavía falta mucho por hacer, pero historizar y hacer genealogía es muy importante para pensar y problematizar y criticar y hacer y tener una postura frente a las desigualdades de género en la universidad. Quizás no haciendo suficiente justicia a esta genealogía y simplificando mucho, les comparto muy rápidamente que uno de los primeros antecedentes que hay en nuestra universidad, ustedes ya lo conocen, es el nacimiento del Programa Universitario de Estudios de Género en 1992, en el marco del cual nace en 2004 un proyecto importante que es el proyecto de institucionalización y transversalización de la perspectiva de género en la UNAM, ¿no? Que coordinó la doctora Ana Buquet en ese espacio, ¿no? En el marco de este programa se hicieron varias propuestas, y una de las propuestas que cobró luz, que pudo materializarse, fue la reforma al artículo 2 del Estatuto General de la UNAM. No sé si ustedes han revisado ese artículo, pero ese artículo establece que en nuestra universidad habrá igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, así está descrito, y no se podrá discriminar por esa razón, ¿no? Sin duda un avance importante, pero fíjense hasta qué año en nuestra universidad la normatividad incorpora un primer elemento de perspectiva de género, que por supuesto establece una posición de la universidad que es fundamental, pero a la que le va a faltar un montón de mecanismos para que se haga realidad, ¿no? Que es lo que yo les venía adelantando. Desde este proyecto de modificación del artículo 2 del Estatuto General de la UNAM, se impulsó el proyecto de la creación de la Comisión Especial de Equidad de Género en 2010, que hoy es una Comisión Especial de Igualdad de Género, ¿no? Esta comisión, fíjense cómo está concatenado todo el proceso, ¿no? En 2013 emitió los lineamientos generales para la igualdad de género en la UNAM, que hasta hoy son el marco más importante normativo de observancia obligatoria que tiene la universidad para establecer medidas transversales con perspectiva de género para toda nuestra universidad. De hecho, los lineamientos ya establecían incluso, fíjense cómo lo voy narrando, algunos elementos para la atención de la violencia de género que se van a materializar en 2016 con la emisión del protocolo para la atención de casos de violencia de género en la UNAM, una responsabilidad en ese momento de la Oficina de la Abogacía General, y que en 2019, como respuesta a la escucha a las demandas universitarias y a las observaciones también de la comunidad universitaria, tuvo su actualización, ¿no? En 2019 se emitió la segunda versión del protocolo para la atención de casos de la violencia de género. Y en 2018, en el marco de los lineamientos generales para la igualdad de género, la Comisión Especial de Igualdad de Género emite el documento básico para el fortalecimiento de la política institucional de género en la UNAM, que es un documento programático que yo me imagino que la maestra Sandra Barranco ya les ha compartido y que ustedes ya lo conocen. Más adelante, ya nos estamos acercando al presente, al pasado muy reciente, ¿no? En 2020, quizá ustedes ya lo saben, se modificaron los artículos 95 y 99 del Estatuto General de la UNAM en febrero de 2020, y más adelante el artículo 98 en agosto de 2020. Todos estos artículos, como ustedes saben, tienen que ver con los criterios que tiene la universidad para sancionar casos de violencia de género en nuestra casa de estudios.
También en marzo de 2020 se crea la Coordinación para la Igualdad de Género a primer nivel de la Administración Central de la Universidad, lo cual permite tener una instancia por fin en nuestra universidad que coordina la política institucional para la igualdad de género y que pues nos tiene aquí con ustedes con mucho gusto, ¿no? También muy cercano a la creación de la Coordinación para la Igualdad de Género por acuerdo rectoral, hay una serie de modificaciones a la legislación universitaria que amplían las facultades de la Defensoría de los Derechos Universitarios, hoy Defensoría de los Derechos Universitarios, Igualdad y Atención de la Violencia de Género, que aprovecho para saludar que vi que acá hay colegas de la Defensoría en esta sesión. Y bueno, una modificación reciente en los elementos institucionales para la igualdad de género y para la transversalidad que tenemos es la emisión de los lineamientos generales para la conformación y funcionamiento de la CINIX, que ustedes ya lo conocen, en noviembre de 2020. Si se fijan, pues es una genealogía larga de una serie de mecanismos y de engranes para lograr la igualdad de género, que sigue siendo insuficiente, pero que es importante para continuar avanzando en la materia, ¿no? Ahora, yo la segunda parte de la exposición, que me detendré algunos minutos, me voy a concentrar en hablar de cuáles son las problemáticas que estamos enfrentando en este momento en la universidad, que si bien han sido mitigadas de alguna manera con estos mecanismos de transversalidad que yo les contaba, también nos muestran lo desafiante y lo complicado que es llegar a una reducción a cero de las desigualdades, ¿no? Es un proceso bien complicado que tenemos que estar defendiendo todo el tiempo. Y estas problemáticas las elaboré, o sea, no las elaboré, sino las organicé, las clasifiqué a solicitud de la maestra Barranco, justo para compartirla con ustedes, porque en realidad es bien complicado hablar de todas las desigualdades que hay y todas las problemáticas que hay en la universidad en materia de desigualdad de género. Las clasifiqué en 4 grandes sectores y yo creo que con eso se puede tener una mirada panorámica y compleja de todo lo que implica hablar de igualdad de género en la universidad. En primer lugar, tenemos las desigualdades o las problemáticas que tienen que ver con la composición de la comunidad universitaria. Yo ya les adelantaba que la universidad, si bien hay tendencia hacia la simetría en la composición por sexo de los sectores estudiantil, administrativo y académico con sus asegúnes, seguimos teniendo un montón de problemas de segregación horizontal por sexo, es decir, en la composición de los diferentes espacios universitarios, ¿no? Y los diferentes programas universitarios de todo tipo, ¿no? Académicos y administrativos, estudiantiles, de investigación. También seguimos teniendo problemas de segregación vertical por sexo, que tiene que ver con la ocupación por sexo en los espacios de toma de decisión o los espacios que se van construyendo a través de trayectorias hacia lugares de mayor reconocimiento o nombramientos de mayor reconocimiento y acceso a toma de decisión y a otras posibilidades de mayor prestigio en nuestra universidad, ¿no? Ahí sabemos que mientras más elevado es el nivel o el prestigio de un espacio, es menor la presencia de mujeres y mayor la presencia de hombres. También tenemos un problema de segregación en cuerpos colegiados, es decir, la integración paritaria en la composición de espacios de toma de decisiones en nuestra universidad no ha llegado a ser una realidad. No ocurre en los cuerpos colegiados de máximo nivel de nuestra universidad, pero tampoco ocurre o siempre, sabemos que en algunos casos sí, en algunos cuerpos colegiados a nivel local en las entidades y dependencias. Estoy hablando de consejos internos, consejos técnicos, comisiones evaluadoras, comisiones dictaminadoras y otras más que sabemos que hay en nuestra universidad, que nos hacen también tener una reflexión sobre quién y cómo se toma la decisión en las universidades, ¿no? También tenemos un problema en la composición de nuestra comunidad universitaria que tiene que ver con la invisibilidad de las sexualidades no normativas, un sector que usualmente no contamos y que no integramos ni en la visibilidad, ni en el diseño de políticas para la igualdad de género, y que sabemos que es un grupo que existe en la universidad en primer lugar, y en segundo, que es vulnerable por la forma como las desigualdades de género se articulan sobre sus cuerpos y sobre sus vidas, ¿no? Y por último, tenemos también una realidad que nos obliga
en nuestras comunidades hay conflictos, hay desacuerdos y hay una serie de problemáticas que tenemos que pensar como parte de la integración del tejido comunitario universitario. Sabemos que en los últimos años ha habido paros, ha habido tendederos que denuncian violencia por razones de género, ha habido pliegos petitorios en más de 30 entidades académicas de nuestra universidad. Y bueno, eso nos hace pues pensar que más allá de cómo se componen las comunidades, adentro de esas comunidades también hay relaciones que hay que problematizar, ¿no? ¿Se acuerdan que les decía que había varias formas de segregación por sexo que afectaban la composición de la comunidad? Acá les traigo un ejemplo que es la distribución por sexo en la titularidad de entidades y dependencias de la UNAM, para que ustedes vean. Este es un estudio histórico de 1910 a 2018 que hicimos en el CIEG. Y como ustedes pueden ver, históricamente, la presencia de mujeres en espacios de toma de decisión como las direcciones de entidades y dependencias es menor del 20%. Tenemos una presencia de 15.48% y un 84.52% de hombres. Y eso pues nos hace pensar los obstáculos históricos que hay en nuestra universidad para que se democratice en términos de igualdad de género la participación de las mujeres en estos espacios, que sabemos que están en otros espacios también, ¿no? El segundo problema, el primero tiene que ver con la comunidad, el segundo tiene que ver con los mecanismos internos de reproducción de las desigualdades de género en la universidad. En esta problemática, yo a lo que me refiero es a cómo, más allá de cómo está compuesta la comunidad, hay un montón de sesgos y formas de hacer la vida universitaria en nuestra universidad que, por no haber sido pensados a la luz de la perspectiva de género, reproducen desigualdades. No necesariamente intencionalmente, pero sí, digamos, por defecto, ¿no? En este rubro yo ubico o hemos ubicado la ausencia de la perspectiva de género en la educación formal y no formal. Aunque hay avances en diferentes planes de estudios de la universidad, sabemos que buena parte de la comunidad universitaria, y aquí ya me refiero a población estudiantil, pero también la académica y la administrativa, hacen un paso completo por la universidad de 0 al 100 sin nunca haber conocido la perspectiva de género. Es decir, la perspectiva de género no es un componente de su vida formativa, pero tampoco de su ética universitaria, ¿no? Y creo que ahí es muy importante que pensemos en la perspectiva de género como un elemento que debería estar presente en el 100% de la gente que forma parte de nuestra comunidad. Y no solo de estudiantes a partir de asignaturas obligatorias con perspectiva de género, sino también de la población académica y administrativa que va llegando a nuestra universidad, ¿no? Después tenemos el problema de los sesgos de género en la producción de conocimiento y en la toma de decisiones. Si las personas no nos formamos en perspectiva de género, después cuando producimos conocimiento y tomamos decisiones, llevamos nuestros sesgos de género hacia esos espacios, ¿no? Hay un montón de investigaciones, no sé si ustedes las conocen, pero yo siempre cito las investigaciones de la doctora Londa Shivinger. Tiene un libro importantísimo que se llama ¿Tiene sexo la mente? Que ella dice que, por ejemplo, ¿por qué no se han inventado los cinturones de seguridad para mujeres embarazadas, ¿no? O porque hay ciertas cosas que simplemente no se han creado en la industria del diseño de productos. Y ella dice, pues justo porque no hay mujeres en esos espacios, ¿no? Y porque quienes crean esos artefactos o toman esas decisiones son personas que están pensando androcéntricamente, ¿no? Desde un modelo de sujeto que no es ese sujeto. No somos esos sujetos plurales que aquí estamos, ¿no? En esta sesión y en la universidad, ¿no? La universidad es plural y el conocimiento pues tendría que producirse con esa pluralidad y la toma de decisiones también, ¿no? También tenemos problemáticas asociadas con la discriminación y la violencia por razones de género, que ahora les voy a mostrar algunos datos sobre ese tema que sabemos que es uno de los que más preocupan en este momento a toda la comunidad universitaria. Y también tenemos una serie de problemas asociados con usos y costumbres universitarios y sociales, como representaciones y usos del lenguaje sexista. Acá hay muchos debates, ¿no? sobre el lenguaje. Muchos se han centrado en la parte gramatical, que yo trato de esquivar, y pienso más en cómo con gramática muy correcta, muy bien, en el mejor de los españoles, seguimos haciendo alusiones sexistas a la realidad, ¿no? Por ejemplo, no sé si vieron esa portada del libro conmemorativo de 100 años de Elena Garro, que decía, Elena Garro,
mujer de Octavio Paz y musa de García Márquez y tal, pues ahí hay un español correctísimo, no hay un problema de un lenguaje gramaticalmente incorrecto, pero con un lenguaje muy cuidado en la gramática puedes reproducir mucho sexismo, ¿no? Y a eso nos estamos refiriendo cuando decimos que a nuestra comunidad le falta pensar también sus representaciones y transformarlas hacia la igualdad de género. Sobre este eje 2, el de los mecanismos de la reproducción de las desigualdades de género, yo les comparto una tabla muy importante que tiene que ver con la violencia por razones de género. En una investigación que, bueno, además de que sabemos que desde el 2016 hasta la fecha, a través del protocolo se han presentado más de 1,400 quejas, de las cuales la mayor cantidad de esas quejas han señalado a varones como presuntos agresores, 95%. Y que cada año también han aumentado las quejas por violencia por razones de género. O sea, tenemos ese marco de la presentación de quejas, pero también tenemos otra investigación importante que se realizó en coordinación con la Comisión Especial de Igualdad de Género y el CIEG en 2019, y esta investigación nos muestra que de toda la comunidad universitaria, porque se aplicó una encuesta representativa para el sector académico, estudiantil y administrativo, de toda la comunidad universitaria, 35% de las académicas, 50% de las alumnas, fíjense, la mitad de las alumnas, y 39% de las trabajadoras reportan haber vivido algún acto de violencia de género en su convivencia universitaria, ¿no? Entonces estamos hablando de una realidad donde la violencia es parte de la convivencia universitaria o de los relacionamientos universitarios. Y el otro dato importante que ustedes pueden ver en esta columna es que en todos esos casos de violencia de género, porque nadie habla de que no haya mujeres que puedan ejercer violencia, pero en todos estos casos van a ver que el protagonismo de los hombres como agentes productores de violencia de género es entre hombres siempre arriba del 70% y hacia mujeres siempre arriba del 90%, ¿no? Entonces creo que son datos que nos ayudan a problematizar nuestra realidad universitaria. El tercero y penúltimo, ya voy encaminándome al cierre de la presentación, tiene que ver con los mecanismos estructurales, disculpen, con los mecanismos estructurales de reproducción de las desigualdades de género en la universidad. El primero es la comunidad, el segundo tiene que ver con los sesgos en las prácticas universitarias, y este tercero tiene que ver con los mecanismos estructurales que reproducen desigualdades de género, es decir, mecanismos que van más allá de la universidad, es decir, que la universidad no los inventó, que incluso la universidad tiene muchas dificultades para transformarlos porque no necesariamente están en su ámbito de competencias, pero que lo que sí puede hacer es empezar a verlos, empezar a problematizarlos y empezar a transformarlos en la medida de sus posibilidades. ¿Qué mecanismos más allá de la universidad se pliegan a la hora de los vínculos universitarios? En primer lugar, las subjetividades de género. La verdad es que la gente cuando llega a la universidad no es que crea una masculinidad resultado de la vida universitaria, sino que su masculinidad, que ya traía como un proceso formativo previo, se articula y se especifica en la vida universitaria, ¿no? Pero la masculinidad no se inventa en la universidad, digamos, se recrea en la universidad. Lo mismo con la feminidad, ¿no? Entonces, estos grandes mandatos que son la forma articuladora de subjetividades a partir del orden de género, pues tienen una vida en el espacio universitario que les preexiste, ¿no? Y por eso es muy difícil transformarlas porque la universidad no puede cambiar a 100% sujetos que tienen una vida más allá de la universidad también, ¿no? Pero sí puede trabajar sustantivamente en las relaciones universitarias y sensibilizar en la medida de lo posible. Luego tenemos la división sexual del trabajo y la feminización del trabajo de cuidados, ¿no? Sabemos que uno de los grandes problemas que, por ejemplo, ahora tenemos en el contexto pandémico es que se hace mucho más visible cómo la comunidad universitaria, a la hora de ser pensada de forma integral en sus vínculos también fuera de la universidad, como por ejemplo el espacio doméstico y de cuidados, pues muestran también otras desigualdades, como por ejemplo que sabemos que las mujeres universitarias realizan más horas para el trabajo directo de cuidado de otras personas, como bebés, como personas mayores, como personas enfermas, como personas en edad escolar, ¿no? Como personas con discapacidades, ¿no? Y que los hombres lo hacen en menor proporción, tanto de trabajo como de tiempo, ¿no?
Y diríamos, ¿y eso qué tiene que ver con la universidad? Bueno, pues que esas desigualdades están asociadas a los obstáculos estructurales que tienen las mujeres y las personas que cuidan en la universidad para igualitarias para poder desarrollar su trabajo universitario. Entonces van a encontrar pues diferentes posibilidades más mermadas para alcanzar los mismos objetivos. Por ejemplo, que no los van a alcanzar en el mismo tiempo, ¿no? Si el problema de la distribución de trabajo de cuidados es el tiempo, pues entonces a la hora de pedirle un objetivo a las mujeres, es muy probable que lo alcancen, pero tardándose más tiempo que los hombres. Y ahí vamos a identificar cómo se producen esas segregaciones que yo les mostraba desde el principio, ¿no? Además de que es injusto que un trabajo se reparta de forma sexista hacia las personas, tomando en cuenta que todas las personas necesitamos cuidado y que todas las personas podemos cuidar, ¿no? Y por último, tenemos el tema de que pues nuestra normatividad a nivel general, no solo en la universidad, sigue teniendo componentes androcéntricos. Sabemos que también hay un contexto no solo universitario, sino más allá de la universidad, de impunidad frente a las violencias y las desigualdades y las injusticias de género. Y también vemos que tenemos muchas dificultades para que las normas tengan un efecto útil, ¿no? Para que se transformen en prácticas realmente, ¿no? Y pues por último, el último eje que traigo para compartir con ustedes tiene que ver con algo que no se problematiza siempre, pero que a mí me parece que es fundamental hacerlo, y que tiene que ver con los sectores activos que trabajan contra las desigualdades de género en nuestra universidad. Si hacemos una genealogía así muy reciente, yo creo que coincidiríamos todas las personas que estamos acá con que las transformaciones que ha habido en los últimos años en relación con las desigualdades de género han sido logradas principalmente gracias al activismo y a la fuerza que han tenido entidades académicas con alumnado, es decir, facultades y escuelas, ¿no? Y donde ha habido principalmente casos públicos o conocidos de violencia de género. En esos espacios, quienes han tenido el protagonismo no han sido todas las comunidades, sino principalmente las mujeres académicas, administrativas y de forma muy notable las estudiantes organizadas, ¿no? Lo cual nos hace al menos plantear una pregunta sobre la feminización de las luchas antipatriarcales. Si el orden de género y el sistema de desigualdad al que le llamamos comúnmente patriarcado es un eje articulador de la vida humana que afecta a todas las personas y de forma enfática precariza la vida de ciertos sujetos como las mujeres y las disidencias sexogenéricas, nos preguntamos por qué a la hora de crear activismos y mecanismos de transformación es que las mujeres, como decía Audre Lorde, ¿por qué las mujeres se tienen que encargar de también hacerse cargo de lo que corresponde transformar a otros sectores, ¿no? ¿Por qué no hay una participación, por ejemplo, más activa de hombres en las universidades? Y sabemos que es un problema que nos interpela a todas las personas, y cómo no podríamos pensar si se está otra vez recargando la responsabilidad de la transformación de las desigualdades de género al sector que las padece de forma más comúnmente y de forma más sistemática, ¿no? Preguntarnos, ¿hay hombres antipatriarcales en nuestra universidad? ¿Qué tanto, no? ¿Cómo participan las sexualidades no normativas en nuestra universidad? ¿Están contando en estos procesos de transformación de las desigualdades? Y pues también decir que esto tiene que pensarse también en el seno de todos estos conflictos que surgen a raíz de la violencia por razones de género. Por ejemplo, estas polarizaciones que yo no había visto antes entre estudiantes y académicos, lo digo en masculino, y entre mujeres y hombres en la universidad. Es como una revitalización de la lucha, por ejemplo, entre sectores con desigualdad de poder, y también una revitalización como esta idea de la lucha de los sexos, que sabemos que no es la idea de la igualdad de género y que además no necesariamente nos va a llevar a lo que estamos buscando, ¿no? Y sobre este eje, pues los datos que yo les comparto son los siguientes, ¿no? Sabemos que cuando hablamos de sensibilización en materia y de formación en materia de perspectiva de género, les traigo dos datos del proyecto de institucionalización y transversalización que referí hace unos minutos. En estos programas, y generalmente en los diferentes programas, porque yo lo he contado también en otros proyectos y en otras convocatorias, la presencia de hombres
o sea, que se sienten interpelados, que asisten, que son críticos de las desigualdades de género y que les interesa ser agentes de cambio y de transformación, siempre es menor a 30%. La generalidad es que los hombres participan en una relación de 30% respecto a 70% de mujeres en estos procesos, ¿no? Y pues eso nos hace pensar un montón de cosas respecto a cómo vamos a lograr integrar a toda la comunidad universitaria en estos procesos de transformación, ¿no? Esta lámina quizás me la voy a saltar, pero nada más quisiera decir que sin duda algo que nos va a desafiar mucho es convocar a nuestras comunidades a transitar los conflictos, a integrarnos comunitariamente y a encontrar formas de alianza y de coparticipación para transformar las desigualdades, porque uno de los efectos que ha tenido la violencia por razones de género en nuestra universidad y la difícil atención a los casos ha sido que se ha creado como esta imagen de que todos los hombres universitarios son violentos, aunque sabemos que hay muchos que lo son, pero inhibiendo esta visión de diversidad que los propios hombres tienen y que lo sabemos a la hora de hacer cualquier estudio empírico, y que además, pues, de que todos los hombres son violentos, pues no hay ninguna diferencia entre ser hombre, ser violento y ser detentor de las desigualdades de género como un sujeto patriarcal, ¿no? Y a la hora de crear este mecanismo, o esta visión discursiva o esta representación de los hombres generalizante, pues vamos a tener muchas dificultades para poder articular formas de transformación, porque si todos los hombres son así y no hay manera de hacer nada con ellos, entonces no sé si tenga caso pensar en que la igualdad de género se puede lograr a través de la transformación subjetiva, ¿no? Entonces creo que por ahí es que tenemos que empezar a pensar cómo vamos a lograr trabajar de forma articulada con todos los sectores, pensando en que todas las personas somos parte del orden de género y que todas las personas necesitamos transformarnos y pensar críticamente nuestras subjetividades. Y esto ya es para cerrar, este solo es un balance, son dos laminitas de puro balance. Los últimos años, porque quizás con tanta problematización se crea un sentimiento como de mucha negatividad y de que todo está muy mal. En los últimos años ha avanzado, desde mi punto de vista, un proceso de apropiación de la perspectiva de género a nivel de las entidades académicas y de las dependencias universitarias. Así funciona la transversalidad. Eso nos da mucho gusto, cada vez más entidades y dependencias a través de ustedes que forman parte de las comisiones, pero también de las personas orientadoras, de personas voluntarias y de personas que están por todos lados buscando cómo hacerle, pues así es como se va logrando la transversalidad, ¿no? Con también grupos muy propositivos en cada una de las comunidades. Pues se creó la Coordinación para la Igualdad de Género como una estrategia de impulso a la transversalidad, muy cercana con ustedes las comisiones, y hemos visto que la responsabilidad de la igualdad de género no es una responsabilidad central, sino es, ante todo, una corresponsabilidad, ¿no? De todas las estructuras universitarias, ¿no? Y pues hay que hacer una última reflexión que tiene que ver con cuál es la diferencia entre la transversalidad de la perspectiva de género y el movimiento feminista, ¿no? ¿Son la misma cosa? Yo creo que la mayoría de la gente va a decir que no. O sea, tiene una relación cercana, sí, pero no necesariamente son lo equivalente, ¿no? La transversalidad de la perspectiva de género en las políticas institucionales, que es lo que está en nuestro ámbito de competencia, es un mecanismo internacional, formal, como yo ya les había comentado, y los movimientos feministas por lo general, o hay muchos movimientos feministas que se desmarcan de la parte institucional y que trabajan desde la autonomía y desde el agenciamiento que pueden lograr en su autoorganización, ¿no? Sin embargo, eso no supone que haya una contrariedad entre esas dos formas de aproximarnos a las desigualdades de género y tratar de erradicarlas, ¿no? Por eso yo diría que 2019 y 2020 fue un año de grandes convergencias, porque hay claras diferencias entre las políticas institucionales y el activismo. Sin embargo, pueden leerse como caminos complementarios. Las políticas institucionales creando la formalidad e impulsando sistemáticamente, planeando e implementando, y el activismo metiéndole toda la energía y toda
todo el punch, todo el poder que se requiere para que esas actividades no decaigan y se sigan haciendo con todo su vigor, ¿no? Entonces yo creo que hay una relación de bastante sinergia entre nuestros sectores y en vez de problematizarlo y verlo como figuras antagónicas, yo las vería como figuras paralelas, en ciertos puntos complementarias, en ciertos puntos no coincidentes, pero eso no significa que no vayamos hacia la misma meta, que es erradicar todas las formas. Yo con eso cerraría. Les agradezco mucho la atención. Muchísimas gracias, Rubén, por tu presentación tan holística que nos aclara, ¿no? Lo importante, pues, que son los procesos para cerrar esa brecha de género que nos describiste perfectamente, ¿no? Tanto la institucionalización como la transversalización y todos los ejes que describen la desigualdad tanto a nivel de la comunidad, de los sesgos, de la estructura y de los sectores activos, ¿no?